Hemos estado siguiendo semana a semana los resultados de las distintas encuestas de opinión pública de cara a la elección presidencial. Una de ellas ayer mostró que José Antonio Kast estaba un punto por sobre Evelyn Matei. Es uno de los temas que queremos abordar con nuestro invitado, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, a quien le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación, Gabriel. Un gusto estar acá. ¿Están contentos con lo que mostró ayer la CADEM, donde aparece Kast con 17%, Matei con un 16%? Contento con el trabajo que estamos haciendo, pero la verdad es que no nos quita el sueño el resultado de las encuestas en términos generales. Vemos, no solo la de ayer, sino que en todas en general se refleja un alza permanente nuestro y eso nos tiene muy contentos en el sentido de que está rindiendo frutos la orientación de trabajo que estamos teniendo, que es, en definitiva, contar lo que haríamos si es que José Antonio Kast llega a ser presidente de la República, particularmente dando a conocer los contenidos del plan de recuperación territorial, que a nuestro juicio, digamos, es el corazón neurálgico de la propuesta republicana para las elecciones de noviembre. ¿De dónde salen esos votos? Uno se pregunta si hay desencantados con Johannes Kaiser o con la propia Evelyn Matei. ¿De dónde aparecen esos respaldos para José Antonio Kast que hoy día nos muestran un punto sobre Matei? Me da la impresión de que se ha logrado José Antonio Kast percibir como una persona que, si bien reconoce y tiene un diagnóstico de los últimos gobiernos como negativo, en el sentido de que son responsables de la crisis de seguridad, el avance del narcotráfico, del crimen organizado y también del estancamiento económico. Es decir, por ahí se comparte, digamos, un diagnóstico con otras candidaturas, pero al mismo tiempo lo ven con alguien con trayectoria, con equipo, con personas en el fondo que lo respaldan, con una estructura de trabajo. Nosotros tenemos equipos pensando lo que vamos a hacer desde el 11 de marzo en adelante en materia de seguridad, en economía, en todo, exclusivamente para eso, gracias a las instituciones que trabajan con nosotros. Entonces, esa solidez de los equipos, más el elemento que uno podría decir le tributa más a la otra candidatura, es decir, como que se saca de los dos un lado y se reúnen en una misma persona, cosa que los chilenos en definitiva lo están reconociendo y están valorándolo. Si es que se baja de acá y se sube en el caso nuestro, es difícil de sostener, porque no siempre es así. A veces nosotros hemos subido y los otros también han subido, claro, y nosotros subimos un poco más nomás. Igual el margen de error también es pasa algo, 1%. Gabriela. Hay todavía muchas personas que no han tomado una decisión. Si te fijas en las encuestas de ayer, hay muchas personas indecisas. Sí. Y el foco nuestro es hablarle a ellos, es hablarle a las personas que, independiente de las diferencias que puedan tener en distintas áreas, lo importante en el fondo es que se den cuenta de quién tiene la determinación, el coraje y la valentía para generar un antes y un después en materia de seguridad pública. Nosotros creemos de que la persona es José Antonio Kast y nos hemos esforzado por darle a conocer por qué y cómo lo haríamos, y en definitiva ese es el camino que estamos siguiendo. Usted dijo hace una semana aproximadamente, es cosa de días de que Kast pille o supere a Evelyn Matei. ¿Tocó techo, usted cree, la exalcaldesa? Sí, me sonó un poco arrogante eso sí cuando lo dije, porque El presidente Boric lo está llamando a no ser arrogantes también. no, pero lo decía en el contexto de una conversación en una radio, en donde estábamos analizando precisamente las encuestas, y efectivamente cuando uno ve todas las encuestas que la curva José Antonio es así, era obvio que entendiendo un poco lo básico de estadísticas era que íbamos a pillar esa candidatura que por tanto tiempo ha estado corriendo sola y que hoy día en el fondo le sale al paso una persona que tiene mucha estructura, que tiene ideas y que tiene la determinación, que es lo que los chilenos están esperando. ¿Tocó techo, Evelyn Matei, creen ustedes? Siempre que se está muy arriba y después se baja, cuesta en el fondo reencantar. Yo creo que, sin pretender meterme en cómo toma las decisiones en su candidatura, creo que hay algo que tienen que revisar. Hemos dicho en otras oportunidades que están apostando por reflejar en el fondo lo que fue la administración del segundo gobierno de Chile Vamos, y nosotros creemos humildemente de que es precisamente lo que no quieren los chilenos, que se repita en el fondo ese tipo de administración. Me da la impresión de que con esto, con las señales en el fondo que se están recibiendo tan masivamente, tendrán que revisar si es que en definitiva están en lo correcto o no, pero es cosa de ellos. Nosotros seguimos adelante con nuestra hoja de ruta, dándole a conocer a los chilenos lo que haríamos si José Antonio Kast es presidente de Chile. ¿Qué dicen sus encuestas internas? Porque todos los partidos siempre mandan a hacer algunos sondeos, me imagino que ustedes también. No,
No hemos hecho, lo vamos a hacer una vez que ya estén las candidaturas inscritas. No sacas nada en hacer encuestas ahora cuando todavía no se sabe con quién nos va a tocar competir en la izquierda. Y para ser franco, nosotros creemos de que efectivamente sí o sí la competencia va a ser con una persona de izquierda. Kast, Matei. No creo. Eso o sea, uno lo ve hoy día porque están distribuidos los votos de 4 candidatos de izquierda o de gobierno oficialistas, pero a la hora que se junten todos va a ser palmo a palmo con ellos. Es decir, la manera de cómo se ha llevado el gobierno de Gabriel Boric enfrentado a quienes hoy día estamos pidiendo nos den la oportunidad para terminar con el crimen organizado, con el narcotráfico, que en este caso es la candidatura de José Antonio Kast. La Cadem mostraba a Kast liderando en carácter con un 28%, capacidad para resolver los problemas, economía, delincuencia, crimen organizado y también inmigración. Ahí lo muestra como con puntos fuertes del candidato del Partido Republicano. ¿Por qué cree usted que está bien valorado en esas áreas? Yo creo que la respuesta, y esto lo hemos analizado mucho, no es una palabra para salir del paso a la pregunta, sino que es la determinación. Efectivamente, uno puede tener, como José Antonio ha sido candidato en otras oportunidades, uno va teniendo posiciones respecto de lo que en su momento se podía haber discutido, tal o cual cosa, materia de educación, medio ambiente, da lo mismo, y uno podrá tener diferencias o no, pero está en el nivel, me refiero a uno, cualquier chileno, digamos, pero está en el nivel de crisis en materia de seguridad pública que se vive en la inmensa mayoría de las comunas de Chile, que uno quiere a alguien que no le tenga temor a enfrentar al crimen organizado, no únicamente por el temor, digamos, de sufrir agresiones por parte de ellos, que es algo que por de pronto, digamos, siempre está el riesgo, sino que también por esta lógica buenista, progresista, con un mal concepto de lo que es el respeto y protección de los derechos humanos, que en el fondo cada vez que hay alguien que con determinación ejerce la fuerza en un país durante las últimas décadas, y particularmente acá en Chile, empiezan a amenazar con persecuciones judiciales, lo hemos visto con los carabineros durante el último tiempo, particularmente en el estallido, en fin, y esa determinación de que me da lo mismo lo que digan personas que no entienden lo que es la protección de los derechos fundamentales, y esa es la manera que nosotros lo vemos. La verdadera protección de los derechos fundamentales es decirle a los chilenos: ejerza tranquilamente el catálogo completo de derechos humanos que usted tiene garantizados por la Constitución. Hoy día eso no es realidad. Una persona no tiene libertad de trabajo, no tiene la garantía de que no va a sufrir un atentado, un delito contra la propiedad y tantos otros. Entonces, cuando tú tienes a alguien que actúa con esa convicción y certeza y coraje, porque al final del día es más fácil pasar colado, digamos, si es que ya estás gobernando, que al final del día, cuando te perciben esa determinación, la gente va abrazando esta candidatura. ¿A lo Bukele? ¿A lo Trump? Se lo pregunto porque el sondeo también mostraba que el liderazgo de José Antonio Kast se percibe más parecido al de Donald Trump y al de Nayib Bukele. La comparación con Bukele no es casualidad, porque nosotros fuimos a estudiar el modelo de seguridad pública que hay en El Salvador. Me tocó ir personalmente, vimos qué es lo que hicieron en materia legislativa, cuáles son los cambios que hicieron en sistemas de persecución y sanción penal. Hay cambios importantes, de hecho me toca a mí en parte, digamos, llevar esa tarea. Me fui con la tarea, con la responsabilidad de estudiar bien cuáles son los cambios legislativos que se hicieron. En fin, la manera de enfrentar... ¿Un poco el estilo? El estilo, las fases y la manera de enfrentar el crimen organizado, efectivamente el grueso es del modelo de El Salvador, eso sin ninguna duda. Hay muchos cuestionamientos por los derechos humanos. Sí, pero son en buena base, en razón, digamos, de ignorancia, de seguir el coro de las típicas ONGs que no se involucran mucho en estudiar verdaderamente lo que se está haciendo y en invisibilizar lo que significa la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Pero allá no se violan los derechos humanos en El Salvador? En El Salvador, cuando se hace ese cuestionamiento en general, se están refiriendo al estándar de pruebas que se tienen en base a probar la pertenencia a una banda criminal, basándose, digamos, en buena parte, no en todo, pero en buena parte en los tatuajes que tienen las personas. Es decir, tú tienes un tatuaje que Los dice maras. que formas parte de una mara determinada, revolucionarios del sur, por ejemplo, y eso efectivamente en juicio le han dado valor. Ellos tienen culturalmente, el mundo criminal, la costumbre, la tradición de tatuarse. Entonces, es una realidad que no aplica en Chile, y desde esa perspectiva, porque acá los criminales no se tatúan la banda criminal, entonces no hay problema, digamos, desde esa perspectiva. También se les cuestiona
el régimen carcelario. Y el régimen carcelario, que efectivamente nosotros vamos a recoger el que un perfil determinado de criminales no puede tener acceso a visitas, no puede tener pertenencia al interior de una cárcel y que efectivamente 23 de 24 horas tienen que estar privados de libertad sin acceso al medio libre, es decir, dentro del penal al aire libre, es algo que tiene explicaciones, que fue lo que nosotros fuimos a buscar allá. El que no tengan pertenencias para que no se generen jerarquías al interior de la celda. El que no puedan recibir visitas no es una sanción adicional, es una medida de seguridad. Hoy día en Chile, en más de los 80 penales que tenemos en el país, se están digitando y orquestando los delitos desde el interior de las cárceles y la manera de hacerlo es precisamente a través de las visitas. Entonces, si es que en el fondo el no permitir que haya acceso a telefonía, a internet, de manera efectiva, no como ocurre acá en Chile, en los penales de El Salvador, efectivamente, y si es que eso en el fondo a ellos les llama la atención y levantan banderas de los derechos humanos por situaciones como las descritas, la verdad es que podrán reclamar también con lo que vamos a hacer, porque efectivamente vamos a tomar todos esos modelos, que por lo demás no son monopolio o no son únicos en El Salvador, sino que también tú los puedes ver en Italia, en el sistema penitenciario, en donde nadie podría dudar del nivel de democracia que tiene ese país. Y entonces, ¿no se violan los derechos humanos en El Salvador? Lo que nosotros observamos cuando viajamos a El Salvador es que tienen una ciudadanía que de estar encarcelada en sus casas pasó a caminar libre, tranquila, a las 12 de la noche por los lugares que eran más peligrosos, y eso en definitiva se debe a la reivindicación del uso de la fuerza, al restablecimiento del sentido de autoridad, que es lo que vamos a hacer acá en Chile. Bueno, me responde si sí o si no. Es que es muy tajante lo que tú me estás pidiendo que te responda, pues ¿cómo podría en el fondo contestar algo tan tajante? Nosotros fuimos a estudiar, y esto es importante, Gabriela, el modelo de seguridad, y vamos y extraemos de él y insertamos en nuestro plan de recuperación territorial todo lo que creemos en el contexto, digamos, del respeto al debido proceso y a nuestras leyes, a nuestro ordenamiento, se aplica en Chile. Lo traigo a Chile. Hace un par de días el presidente Gabriel Boric dijo que el que no haya protestas o marchas no es suerte, es gobernabilidad. ¿Qué le parece a usted ese comentario? Es lo más olímpico que me ha tocado escuchar, junto con lo que le leía al alcalde de Maipú, que efectivamente el nivel, la estabilidad mayor que se ha tenido durante el último tiempo, desde el regreso a la democracia, creo que uno de los dos decía, se ha visto en este gobierno. Es realmente desconocer a quienes tenemos a cargo de la moneda, a quienes tenemos a cargo de las decisiones, con una pata en la calle y tomando decisiones en el mundo de las políticas públicas. Es lo que nosotros tenemos que erradicar de nuestro país. Personas que valoran o validan más bien la violencia como lo fue para el estallido. Recordemos que todas estas personas que hoy día nos están gobernando, incluido el alcalde de Maipú, incluido el presidente de la República, validaba lo que estaba pasando en octubre del año 2019. ¿Es un doble estándar, cree usted? Es el doble estándar más olímpico que hemos visto en la clase política durante las últimas décadas. Y nosotros estamos convencidos de que eso lo perciben los chilenos y en definitiva lo que quieren es estabilidad de verdad, sin estos personajes a cargo de los destinos del país. El economista Óscar Landerreche generó un debate importante en los últimos días al decir que si ganaba alguien de derecha, ojalá el Frente Amplio no saliera a quemar, a transformar todo esto en un infierno o a quemar las iglesias. ¿Qué le pareció esa declaración? Nosotros efectivamente no sabemos cómo tomaría la izquierda más radical un gobierno de derecha. Lo que sí han tratado de instalar algunos, tratando de llevar agua a su molino, es que al tener, digamos, un gobierno de derecha, sea cual sea, volverían las protestas en las calles. Yo les digo con mucha claridad, si es que eso llegara a ocurrir, a mí me gustaría tener a José Antonio Kast de presidente tomando las decisiones sobre cómo se enfrentan esos desórdenes en nuestras calles. ¿Matei no podría enfrentarlo también? Ella en parte se ha ido acompañando de personas que estuvieron a cargo de la seguridad en octubre del 2019 y los meses siguientes, y me da la impresión de que los chilenos en general tenemos una mala evaluación de lo que se hizo para combatir estos desórdenes públicos que terminaban en crímenes violentos, tal como recordamos todos los chilenos. ¿Cómo van a trabajar juntos el que gane en el fondo en la primera vuelta? Si es Kast, es Matei. Hay diferencias importantes, fricciones importantes también. ¿Van a ser capaces de después
pasar la hoja y trabajar La juntos? fórmula es súper simple, teniendo claridad de que cualquier alternativa que salga a la oposición es mejor a que un gobierno de continuidad al gobierno de Gabriel Boric. La verdad es que se superan todas las diferencias en una segunda vuelta. Lo digo en primera persona, hablando del Partido Republicano, Sí. felices de poder contribuir a que un mal gobierno como el del Frente Amplio vuelva a gobernar. Y me da la impresión de que es el mismo espíritu que tienen en los partidos de Chile Vamos y de las otras fuerzas políticas de derecha, tal como lo han dado a conocer. El presidente Boric llamó a participar de las primarias, que la gente obviamente movilizara al sector. Ustedes acusaron intervencionismo. Sí, es una historia de nunca acabar. Cada vez que se puede, tanto este gobierno, lo vimos en los procesos constitucionales, no sé si se recuerda cuando se mandaba a hacer constitución y se repartían por las plazas, así como que estuviera todo como una taza de leche, los ministros... En el primer proceso. Sí, fue en ese claro. mismo. Y siempre han tratado de hacer uso de la estructura pública para sus pretensiones políticas. Eso, en definitiva, y esperamos que se compruebe en juicio, es lo que había detrás de los convenios, del caso Procultura, del caso Democracia Viva. A eso apuntaban. Si es que uno sigue la lógica que les sugerían desde Podemos en España, era hacerse de recursos precisamente para poder seguir, digamos, con su lucha, como llaman ellos, viva cuando no estén gobernando. En definitiva, la lógica del intervencionismo lo llevan en la sangre y es una mala herencia que han tenido de la izquierda que se hace llamar democrática, que también suele hacer lo mismo. La ministra Lobo le respondió, dijo que ellos están haciendo su trabajo y que ustedes no habían querido participar de una primaria y que eso no puede inhibir al Ejecutivo de llevar adelante su trabajo. Nosotros respetamos la decisión que hayan tomado y me da la impresión de que estaban en lo correcto. Hoy día vemos cómo están empatadas dos candidaturas del oficialismo y una manera de resolver eso es a través de primaria. Otra cosa es tratar de meter en una misma decisión a partidos políticos que no forman de la misma coalición, como ocurrió, digamos, en la oposición. Hoy día vemos cómo efectivamente la competencia en ningún caso pone en riesgo el que al menos una persona de derecha pase a segunda vuelta, que era la única razón que uno podría haber tenido para poder pensar, digamos, en un mecanismo distinto. Que la izquierda en el fondo tenga su primaria y que resuelvan bien con quién nos vamos a enfrentar es algo bueno, pero nunca perdiendo de vista que más allá de Toá, de Jara, incluso de Matei, el foco nuestro está en si es que llegamos a gobernar, si es que nos dan la responsabilidad de gobernar, y José Antonio Kast es presidente de la República, ¿cómo vamos a enfrentar desde el 11 de marzo en adelante, ese mismo día, al crimen organizado, al narcotráfico, al terrorismo en el sur, a la delincuencia en general? ¿Por qué creen que las ideas de José Antonio Kast en esas materias son las que van a tener resultados? Nosotros creemos de que la estructura, incluso legal, si es que contáramos con autoridades que tengan determinación, si es que se atreven, digamos, a aplicar la ley, y esto no únicamente en materia de seguridad, sino que también en materia de la administración del Estado. Te pongo un ejemplo súper latente hoy día. ¿A qué candidato presidente tú crees de que tendría, digamos, el coraje y el valor de no moverse del que un funcionario público sale a protestar y deja, digamos, sin prestar sus servicios, no se le va a pagar el día no trabajado? Es evidente que la respuesta, que no te la tengo que dar porque los chilenos que nos están viendo saben que es José Antonio Kast. Esa determinación uno no la ve en otras personas, y en materia de seguridad, ¿qué decir? Pues es que en el fondo hay que encerrar a una persona de por vida. Efectivamente creo que al que no le va a temblar la mano es a José Antonio Kast. Hoy día, de las 100.000 personas, estoy redondeando, Sí, que hay en el sistema penitenciario con condenas, la mitad de ellas, el 50%, está cumpliendo su pena en libertad. Eso es el mundo al revés. Nosotros ponemos sobre la mesa algo tan básico como el sentido común. Si es que tú cometiste un crimen violento, tú no vas a tener acceso, las personas, los condenados no van a tener acceso a cumplir esas penas en libertad, ni beneficios, ni nada que se le parezca, porque tenemos que erradicar el crimen organizado antes que sea muy tarde, como ha ocurrido en buena parte de Latinoamérica. ahí para ir cerrando, le aprovecho de preguntar por Punta Peuco, el anuncio que hizo el presidente Boric en la última cuenta pública. El ministro Gajardo dijo hoy día que se evalúa ampliar Punta Peuco para convertirlo en un penal común para adultos mayores. Esto
el ítem Punta Peuco y todos los otros que se nos anunciaron en la cuenta pública no habla más que la falta o carencia de recursos para poder competir o poner sobre la mesa un debate en el plano de las ideas. Si es que eso es lo que el ministro de Justicia nos propone para superar la crisis carcelaria que estamos teniendo, la verdad es que ojalá el presidente de la República busque otra alternativa para esa cartera, porque no está dando el ancho, lamentablemente, el ministro de Justicia. Muchas gracias por habernos acompañado. Que esté muy bien. Y ustedes invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.